El chavismo en Venezuela, más que un simple movimiento político, se convirtió en una ideología que caló en lo más profundo de la mente de sus seguidores, utilizando un elemento bastante particular e importante como es la psicología, para entender cómo funciona este movimiento y la mente de sus líderes. Vamos a conversar con el doctor Belisario Balbuena, psicólogo forense y especialista en neurociencia. Doctor, bienvenido a Venezuela en Profundidad. Hola Génesis, mil gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante polémico y lleno de incertidumbre, ¿no? Como es el chavismo en Venezuela y este movimiento que aunque parece un simple movimiento político, realmente cuando uno va más allá de lo que significa, lo deja a uno pensando y dando vueltas en la mente. Desde su punto de vista psicológico, ¿cómo lee usted o cómo describe el chavismo en Venezuela? Génesis, la cristalización del chavismo en Venezuela es un, o ha sido mejor, un proceso complejo. ¿Sí? Es decir, esto no es de ahora, esto no es de hace 5 años, es un tema que lleva incluso más de 20 años, que se hizo con base en qué, en estrategia, una estrategia perversa, una malformación, por ejemplo, de las estrategias que sugiere un libro milenario como es El arte de la guerra de Sun Tzu, que dice cosas como que si usted quiere eh, someter al enemigo puede hacerlo antes de entrar en confrontación, que si usted quiere asustar al enemigo puede hacerlo con estrategias de tipo psicológicas, emocionales, que si usted quiere captar y tener la lealtad de su ejército, las estrategias son básicamente psicológicas, emocionales y algunas de orden básico, comida y agua. Y con eso ir trabajando la mente de los seguidores. Es un proceso que para que se haya enquistado culturalmente, tuvo que pasar por varias etapas. Una de esas, o de las primeras, es cambiar las actitudes de la gente. La otra es cambiar sus hábitos. Y una vez usted cambia los hábitos, empieza a cambiar su manera de pensar, de comportarse, de sentir, incluso sus valores. Y cuando uno cambia los valores en una sociedad, está cambiando la cultura. Y eso es parte de todo este entramado complejo que ha venido y continúa siendo el movimiento chavista. Empecemos por el principio y por quien le dio nombre a ese movimiento, Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Y cuál es la interpretación que usted da de un personaje como este, quien hasta el sol de hoy, pese a las consecuencias que dejó su gobierno en Venezuela, sigue siendo una figura importante para la historia política, no solo de Venezuela, sino del mundo? Mire, Génesis, es que nosotros cuando no reconocemos la historia, cuando no la estudiamos, cuando no la analizamos, pues nos puede atropellar y la repetimos. Hugo Chávez no dista mucho o no distó mucho de ser alguien similar a Hitler. No distó mucho de ser alguien similar a Mao Zedong, quien creó un tema de guerra de guerrillas, quien precisamente habló de tomar el poder no por las armas, sino a través de la guerra política, que es algo que incluso vivimos y estamos viviendo en Colombia. Eh, ¿Quién era Hitler? Un hombre que al igual que Hugo Chávez eh, era un mando medio bajo, tal vez, como usted lo acaba de decir, con una capacidad de persuasión impresionante a través de la palabra, con un, llámelo carisma, pero es cómo utiliza no solamente su conducta verbal, sino no verbal para captar los cerebros de quienes después se convirtieron en seguidores, para prometerles lo que la gente quería recibir como con promesas. Es lo mismo que hace el estafador. Cuando un estafador quiere captarla a usted, llámese un estafador económico o emocional, que son los peores, pues son sujetos encantadores,
le prometen lealtad, fidelidad, un amor infinito, cosas como esas que cuando uno no está preparado o no tiene experiencia, pues el cerebro las cree. Es que nuestro cerebro, Génesis, es dicotómico. Entonces el cerebro empieza a pensar que si esto no es malo, es bueno. Que si esto no es ilegal, es legal. Que si esto no hace daño, pues es bueno para la salud. ¿Sí? Que si esto no es falso, pues es verdadero. Y desconoce toda esa gama o toda esa paleta de colores, de grises, de tonalidades que hay en el fondo. Pero para que uno las pueda reconocer, pues tiene que entrenarse, porque el cerebro por sí mismo es muy rápido en tomar decisiones. Esto lo aprovechan los manipuladores, esto lo aprovechan los carismáticos, entre comillas. Entonces tenemos a un Chávez, un remedio de Hitler, ¿sí? Un hombre que no tenía una posición jerárquica predominante, ¿sí? Al igual que Hitler fue un suboficial, ¿sí? Ni siquiera era inclusive alemán, Hitler era austriaco, ¿sí? Pero pues obviamente pertenecía a lo que antes se denominaba la antigua Prusia. Eh, un Chávez, ahora un Maduro, que se presume hasta haber nacido en Colombia, pero que dice que lucha presuntamente por su pueblo, por los intereses del pueblo, que da un discurso que es atractivo. Esa retórica tiene bastante poder, muchísimo poder, y no solamente por lo que se dice, sino por la manera como se dice. ¿Sí? Ahí está el tono de voz, la velocidad de la voz, la prosodia. Como usted bien lo decía, la política básicamente se basa en promesas. Entonces, ¿en qué momento empieza la psicología a jugar un papel tan importante en temas políticos? Es que la política es psicológica. Quien quiera influir en la polis, que es el pueblo, ¿sí? Necesariamente debe utilizar la psicología. ¿Dónde está el inconveniente, Génesis? En que esa utilización sea perversa, en que esa utilización sea maquiavélica, en que esa utilización de la psicología como ciencia del comportamiento humano, de influir sobre las masas, de otras ciencias anexas como la sociología, como la misma neurociencia, porque para eso hay que conocer cómo es que funciona el cerebro de las masas para poderlo influir, se utilice para mal, se utilice para beneficio personal, se utilice para hacer daño, sea incoherente entre lo que se promete y lo que se hace, ¿sí? Entre lo que se dice verbalmente y lo que conductual y emocionalmente se refleja. Es ahí donde está el inconveniente. Pero sin lugar a dudas, en todos estos procesos, la psicología está inmersa. Podemos hablar de psicología oscura, se habla de psicología oscura, se habla de operaciones psicológicas, los organismos de inteligencia, por ejemplo, la utilizan. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de este movimiento en Venezuela, del chavismo, ahora el madurismo, ¿en qué conductas ve usted que estas personas pueden utilizar lo que usted acaba de llamar como la psicología oscura? Primero, ¿en qué consiste? Y si usted identifica alguno de estos patrones en lo que hace el chavismo en Venezuela. Mira, la psicología oscura es el uso de la psicología para manipular. Okay. Básicamente para eso, de ahí viene su mote de oscura. Porque la ciencia como tal de la psicología, así como las demás ciencias en el mundo, no se hicieron para hacer daño. Ni siquiera la física nuclear, porque es que la energía nuclear es una de las energías que manejan el mundo, de las cuatro energías, ¿sí? Otra la electromagnética, bueno, todas las que están presentes en el universo, que son innegables, pero no es para utilizarse para hacer daño. La psicología oscura sí tiene ese propósito, ¿no? Es influir, es manipular, es disuadir, es generar miedo, es utilizar el terror. El terror es netamente psicológico, psicológico. Hablemos de lo más reciente, Génesis, marcar con X, ¿no? Puertas, casas de personas que presuntamente están ejerciendo un derecho democrático a no estar de acuerdo con un régimen, pues es una manera de generar terror, una forma de aplicar
practicar psicología oscura. Átelo a la pelea que él, no de manera gratuita, casó con el antiguo Twitter, Con X. con X, que además, si aquí le va a hacer una infidencia, hay estudios que dicen que esa X, Elon Musk la sacó como un símbolo de la masonería. Y usted y yo sabemos que la masonería aún persiste, maneja muchísimas cosas a nivel mundial, temas de agendas que hacen parte de esa psicología oscura. Y precisamente, pues Venezuela en su gobierno se ha caracterizado por investigaciones que revelan todos los nexos que puede llegar a tener el gobierno venezolano con este tipo de actividades. Sin duda, y con otras incluso más oscuras, ¿sí? Porque por lo menos la masonería tiene una connotación de trasfondo muy intelectual, muy de otro nivel. Pero cuando ya nos metemos con temas oscuros de espiritismo, de brujería, de magia negra, que eso existe, pues ya la cosa se complica, ya esto empieza a generar en realidad. Es decir, también es cierto, y la neurofísica lo ha encontrado a muestra de eso, de que nosotros nos movemos con energías. ¿Sí? Es parte de lo que mueve el universo, eso es real. Llámele usted a esa energía espiritualidad, llámele Dios, llámele lo que sea, pero ahí está metido. Y cuando usted empieza a mover eso y a influirlo, pues genera consecuencias, genera cambios, genera unas influencias importantes. ¿Cómo funciona ese mecanismo de sembrarle miedo a las personas? Mira, Génesis, eh, voy a afirmar esto, porque además es científico, pero sé que es fuerte, pero permite comprender. Hacer terrorismo es muy fácil. El terrorismo no requiere una gran, un gran esfuerzo para el cerebro en crear estrategias, no. Para el terrorismo lo que hay que hacer es eh, generar algo de impacto y volverlo mediático, darle suficiente publicidad para que la gente observe, vea, porque nuestro cerebro es predominantemente visual, o escuche las amenazas o las consecuencias que atreverse a hacer algo como lo que generó esas consecuencias pueda realizar o pueda hacer. ¿Para qué? Para que el cerebro en sí mismo empiece en su imaginario a crear los peores escenarios. El cerebro también es bueno en eso, por eso existe la ansiedad. Entonces, cuando a la gente se le muestra que si está en oposición al gobierno, ¿sí? Y si su vivienda es marcada, eso le puede traer consecuencias nefastas. El solo término de utilizar nefasto puede involucrar en su cerebro, me van a me van a desaparecer, me van a meter a la cárcel. Y si usted escucha hablar de las cárceles en Venezuela, pues más terror le da. O sea, son como campos de concentración si estamos comparándolo con el holocausto nazi. Pues eso ya en su cerebro va a generar una cantidad de emociones adversas que facilitan control, que usted lo controlen y que lo controlen a través de qué? Del miedo. ¿No? Y no es difícil controlar un cerebro a través del miedo. ¿Qué, qué se le viene a usted a la mente cuando se habla del helicoide, se asocia a Venezuela, la situación política, tortura, represión? Todo el efecto psicológico y emocional que eso genera. Es más, me hace pensar, como lo he conocido en algunos casos, que estratégicamente el gobierno puede dejar a algunos sobrevivientes del helicoide para que le digan a los demás cómo es estar ahí. Y precisamente para que eso sea disuasivo. O puede exagerar lo que ocurra ahí o lo que puede ocurrir ahí sin que lo vaya a comprometer en violaciones a los derechos humanos, porque pues todas las van a negar, es parte del discurso que se maneja, es parte incluso de algo que usted mencionaba anteriormente, Génesis, y es en la cabeza de
este tipo de sujetos, ¿qué es lo que hay? Primero, un comportamiento irresponsable. ¿Responsable en qué sentido? En que no asumen la responsabilidad de lo que ordenan, de lo que hacen, en que no asumen las consecuencias, las niegan, las enmascaran, las justifican, crean enemigos imaginarios. Entonces un enemigo imaginario es Elon Musk, un enemigo imaginario es Twitter o X, un enemigo imaginario es Facebook, un enemigo imaginario es el discurso de siempre, los yanquis, un enemigo imaginario es cualquiera que esté revelando o que quiera dar otra realidad diferente a la cual ese gobierno, entre comillas, quiere tener sometida a la población. Y jugar a la víctima, ¿sí? Jugar a la víctima es un elemento que da resultados. Hace un tiempo una teoría psicológica que a mí me gusta mucho, que se llama análisis transaccional, decía que en la vida uno puede jugar tres papeles. Uno de perseguidor, otro de salvador y otro de víctima. Y que el problema es que el salvador puede en algún momento convertirse en perseguidor, pero en el rol de víctima, la víctima siempre va a tener una ganancia, ¿sí? Cuando se hace pasar por víctima. Y es básicamente lo que este tipo de líderes, entre comillas, o de líderes negativos, utiliza, la victimización. Entonces se inventan que están fraguando que lo van a asesinar, un plan para Ataques. asesinarlo, ataques, un plan internacional. De hecho, sí resultan desarrollando mucha paranoia. O sea, este tema se les empieza a salir de control. ¿Sí? También quiero decir que eso no es tan perfecto y tan calculado. Igual que nosotros, también tienen un cerebro, también tienen son humanos, entonces, pese a o independientemente a la cantidad de prácticas perversas que hagan, Y digamos que esa misma paranoia es lo que los conduce a seguir inventándose historias de es, terror, ¿no? De que los atacan, de es, que los quieren asesinar. puede incluso en algún momento convertirse en una profecía autocumplidora, es decir, Okay. de tanto que lo repiten y que lo enfatizan, puede en algún momento generar que verdaderamente eso ocurra o les ocurra. Pero es el mismo discurso, fíjese la similitud que hay para generar confusión, Ujú. control, para mantener poder, ¿sí? Que es básicamente a todo lo que va dirigido. ¿Hasta qué nivel puede atacar psicológicamente la cabeza y la mente estas conductas de tortura? Uy, Génesis, nos estamos metiendo en un tema álgido y además muy interesante y muy real. Muy real por varias cosas. Mire, hace muchos años yo todavía estaba en el DAS, que como usted sabe fue durante bastante tiempo el servicio de inteligencia en Colombia, que son los servicios de inteligencia son servicios al gobierno, ¿sí? No al Estado, lamentablemente, es al gobierno de turno. Por eso estos regímenes también tienen sus servicios de inteligencia perversos. Y muchos servicios de inteligencia copian cosas macabras que han hecho otros servicios de inteligencia. Si usted estudia, por ejemplo, hace un par de décadas nomás, se desclasificó un manual de tortura que tenía la CIA. Y ese manual de tortura era predominantemente psicofisiológico. ¿M? Es decir, utilizaba aspectos físicos de dolor, o de generar dolor, pánico, angustia, desesperanza, pero también, fíjese que lo acabo de mencionar, con efectos psicológicos. Proyecto de MKUltra, por ejemplo, que utilizó la CIA, que hacía referencia a lavados de cerebro o afectaciones del cerebro. No es ligero asegurar o suponer
que el régimen en Venezuela haya utilizado o esté utilizando ese tipo de cosas. Choques eléctricos, daños a nivel cerebral. Ahora, esto no es solamente con los presos políticos. Usted dijo un término muy importante y es lavado de cerebro. A veces uno se pregunta, ¿será que a los seguidores de este movimiento les lavaron el cerebro? Porque uno piensa, por el tema, por ejemplo, de cómo funciona la comida, la entrega de estos servicios sociales que al final terminan esclavizando al pueblo, porque uno le pregunta a las personas por qué tú votas por el gobierno y la respuesta de ellos no es que si no voto me botan del trabajo porque son trabajadores públicos, o no me dan la bolsa de comida, o me quitan los bonos. O sea, ¿hasta qué punto, hasta qué punto impactan tanto este tipo de servicios sociales que juegan con la mentalidad de las personas y terminan en el lavado de cerebro, como usted mencionaba? A mí me gusta mucho cuando usted me pregunta, porque en la pregunta usted tiene el contexto de la respuesta, ¿sí? Magnífico. Evidentemente sí, así es decir, los brainwash o los lavados de cerebro utilizan muchas estrategias, dentro de esas el dar, el regalar, porque eso compromete. ¿No? En el cerebro hay, no instintivamente porque no nos movemos por instintos, pero sí hay de manera refleja una necesidad social, del contacto social, tenemos una cognición social, es decir, nos gusta ser atendidos, nos gustan los presentes, ¿sí? El cerebro agradece eso, eso capta. Súmele a eso el uso del color. El rojo es un color muy atrayente, muy atractivo. Y si usted estudia las grandes marcas en el mundo, no quiero hacer cuñas acá, tienen algo de color rojo, que es lo que utiliza el chavismo. La música. La música es emocional. Usted no puede ponerse a analizar la canción que le gusta porque la va a encontrar de pronto Eso ridícula, es otra cosa, ¿sí? ¿no? Y discúlpame que lo interrumpa. Yo me río porque yo digo, las canciones de las campañas del chavismo son tan pegajosas que así usted sea opositor termina cantándolas. O sea, usted dice, ¿Se uno da no puede cuenta? creer cómo estas canciones, o sea, son tan, que uno termina hasta bailando. O sea, es una ¿Se dan cosa, cuenta? Claro. Además porque el cerebro es básico. Para impactar al cerebro no se necesitan grandes cosas, se necesita algo que sea visualmente atractivo y auditivamente captador. estas personas que lideran este movimiento en Venezuela los denominan como resentidos sociales. Y uno va a la historia de vida de ellos y ve particularidades, como en el caso, por ejemplo, de un personaje en Venezuela que es Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Muchas personas dicen que la conducta de este personaje tiene que ver mucho con el pasado de su familia. Además, el señor es psiquiatra. Evidentemente los seres humanos también somos seres biológicos, somos seres sociales, em, eh, traemos una carga genética que aunque no nos determina, pues sí tiene cierta presencia. Traemos una historia transgeneracional que aunque tampoco nos determina, sí tiene cierta influencia. Yo veo que hay un discurso manipulatorio que hace parte de todo este entramado maquiavélico, perverso. Sí, mire que es el mismo tema, caso Colombia. Entonces, un presunto movimiento que lucha contra la corrupción, pero resultó ser más corrupto que los corruptos que presuntamente denunció o que denunciaba. ¿Sí? Yo no puedo ser, si he sufrido una situación disruptiva tan fuerte como es la pérdida de un familiar a través de una muerte tan violenta como es el secuestro y el homicidio, de acciones tan violentas como esas, pues volverme igual o peor de sangre y decir que con eso estoy obteniendo justicia o que estoy haciendo justicia. Absurdo. Y perdónenme un poco la grosería, pero puesto que una energúmena delirante publicó el día de hoy, Tribunal Supremo de Justicia, échale bolas, resulta que el Tribunal Supremo de Justicia le echó bola, pero sobre todo le echó ovarios. Principalmente le echó ovarios.
porque 2 de las 3 magistradas, la presidenta de la sala y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que leyó de manera magistral el contenido de la sentencia, es la magistrada Carislia Beatriz Rodríguez. ¿Qué interpreta usted en este personaje? Pues Génesis, hay varios elementos. Empecemos por ponernos en contexto de que tiene una formación en psiquiatría, una especialidad en psiquiatría, mejor desde la medicina, o sea, que conoce un poco el comportamiento humano. Y por eso utiliza términos como energúmena delirante hacia la candidata María Corina Machado, ¿sí? Tomando el delirio, porque en términos médicos, psicológicos, lo entendemos como alguien que se cree quien no es. Eso es el delirio, ¿sí? La alucinación es cuando usted escucha o ve cosas que no están o que no existen, ¿no? Y él la define de esa manera. Entonces tiene una habilidad grande para utilizar esos términos, pero además es un showman, ¿sí? Fíjense cómo inclusive utilizando el humor, pero un humor con doble sentido, incluso de carácter sexual a nivel de género, desestima, ¿sí? Humilla, burla. Y lo que me sorprende al ver el video es cómo la gente se levanta a aplaudir. Sí, es preocupante, sí, es a veces absurdo, pero uno lo entiende en contexto que es precisamente esa forma de seguir alabando o dándole o validando a este tipo de sujetos que constituyen un liderazgo negativo. Y la manera como argumenta, ¿sí? Queriendo convencer, haciendo una confrontación, inclusive en el doble sentido, utilizando parangones, comparaciones como el uso de la servilleta, ¿sí? Dándole al cerebro a entender que hay evidencias no solamente escritas, sino fílmicas, audiovisuales. Pues todo esto termina, para quien no corrobora, para quien no analiza, para quien está de alguna manera convencido, para quien entiende el mundo de esta manera dicotómica, pues lo termina convenciendo, lo termina captando. Claro, o sea, un manipulador nato. Absolutamente. Y con formación, ¿no? Porque digamos que Sí. aquí hay una formación en temas de conducta humana, ¿sí? Como es la psiquiatría, sobre todo desde la psicopatología, y pues que él evidentemente sabe aprovechar. Y si sumado a eso, pues está usando su historia para victimizarse, como usted muy bien me ilustraba hace un momento, pues con mayor razón le da fuerza a su discurso. Hay otro personaje, uno lo escucha hablar y las cosas que él describe en su programa es como que si se estuviera autodescribiendo. Es muy cobarde, ¿ves? Es muy cobarde. Ahora, nosotros sabemos quién es ese caballero, desde el primer momento lo dijimos. ¿Quién es Edmundo González? Edmundo González es un asesino. Y como todos los asesinos, son cobardes. Así, igual que López Cisco, pues, cobarde. Igual que Simonovic, cobarde. ¿Eh? Son unos cobardes, son unos asesinos y por lo tanto son cobardes. Ellos son muy valientes cuando tienen una persona arrodillada con una pistola ellos en la mano. Y esposado, claro. Muy valiente. Pero cuando les toca enfrentar, ahí sí les da la tembladera, pues. Este es un asesino y es un cobarde. ¿Dónde está? ¿Por qué no sale a dar la cara? Hoy mandó una carta al TSJ que él no podía ir porque tenía miedo. Bueno, yo interpreto esa carta. Esa carta lo que dice es eso. Puede tener 10 páginas, pero al final no va porque tiene miedo. Porque no quiere asumir la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido, y él es el responsable, o uno de los responsables. Mira, Génesis, hay varias cosas llamativas en ese corto video. Una de esas, cuando lo estaba observando, que me llamó la atención, es el eslogan que hay de leales siempre, traidores nunca. Fíjese la dicotomía, ¿no? Si no es blanco, es negro. O sea, cómo se maneja la mente del observador. Otra es el fondo Chávez sosteniendo un crucifijo.
O sea, la religión como argumento de poder, los símbolos religiosos como un argumento de manipulación, netamente, y hace poco Maduro lo hizo cuando empezó a hacer una cadena de oración por las mentes de los niños, bueno, de cosas que supuestamente lo estaban atacando de manera satánica. Fíjense cómo sigue el mismo discurso. Eh, no me deja sorprender cómo de manera no verbal y lingüística, de hecho técnicamente hay un pareo psicolingüístico entre Diosdado Cabello y Maduro. Si usted analiza la prosodia, el tono de voz, la velocidad, el timbre, los gestos que hace con sus manos hacia su cuerpo, son exactos a Chávez. Es un tema copiado de Chávez, ¿sí?, que Maduro también emula, pero percibo que Diosdado lo hace mucho mejor. Y por eso mismo sigue impactando. ¿Qué significa eso? Que le sigue dando más dosis de lo mismo al cerebro del espectador. Es que del ellos que cree. todavía, por ejemplo, en sus concentraciones o los eventos que hacen, digamos que lo de ellos es, hay que seguir el legado que dejó el presidente Hugo Chávez. O lo que manifiestan sus seguidores. Esto lo hacemos por el legado que dejó Hugo Chávez. Todavía hay un tema de manipulación con lo que fue Hugo Chávez en Venezuela. Y fíjate que con lo que tú me preguntas en esencia, ¿cómo aprovechan ellos esa historia anterior tergiversándola? Además empeorándola, pero aún así haciendo que le crean. Analicemos el último video. Nicolás Maduro. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Mira, Génesis, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un momento de la profecía autocumplidora. Las profecías autocumplidoras se revelan o se muestran precisamente porque la palabra tiene poder, porque la forma inclusive como él lo dice en esa prosodia que es el carácter emocional en el habla, que está mostrando es ira, está generando situaciones de tipo violentos, amenazantes, de temor hacia una población y de las posibles consecuencias que eso pueda traer. Y que no se las atribuye él, fíjese que se las atribuye a un presunto grupo fascista o a una inclinación fascista opositora. Nada, es el uso del engaño, sigue siendo el uso de la mentira, sigue siendo el uso de la amenaza. Y ya no les importa mentir con descaro, no les importa inclusive ser incoherentes, porque es que cuando se muestra un discurso incoherente, la incoherencia genera confusión, confunde el cerebro, y eso capta. Yo siempre he pensado que el chavismo, cuando caiga, tiene que ser objeto de estudio. ¿Usted considera que el chavismo tiene que ser objeto de estudio? Pero por supuesto. Mire, y de estudios tan profundos y tan masificados que precisamente debe generar un aprendizaje para lo que muchas veces se vuelve viral a través de hashtags. Nunca más. Nunca más. Un aprendizaje no solamente para Venezuela, es un aprendizaje continental, es un aprendizaje para el mundo. Porque esto que de pronto no se veía tan cercano, no se veía tan posible en la modernidad. Cuando se supone que la humanidad ya avanzó, ¿no? Exactamente, cuando se supone que tenemos una humanidad avanzada tecnológicamente plus, que cada vez conoce más, que cada vez la información es más inmediata, pero también que cada vez preocupa, está más alienada. Sí, eso es preocupante. Por eso yo creo que sí debe dejar una lección aprendida y esa lección aprendida debe ser viral para el mundo, claro que sí. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio y por su tan importante análisis. A ustedes, Génesis, por conversar tan rico sobre un tema tan álgido y tan complejo como es esta situación de Venezuela.